Buenas tardes a todos y a todas. Me van a permitir, me quito la mascarilla. Bueno, como hay muchas cosas que ya se han comentado, antes de nada, quiero agradecer al Centro Benedetti, a la profesora Beatriz Arcil, pero sobre todo no quitar tiempo a la profesora Ruiz, al profesor Rovira y al profesor Sánchez para la presentación, porque yo creo que ellos son los principales protagonistas junto con Mario Benedetti. Aquí tenemos el título, hay varias cuestiones de las que se han hablado y hay otras que nos dejaremos por encima. Tienen ahí también el... Supongo que posteriormente lo tendremos a disposición en este vídeo en el Centro Benedetti, tiene mi perfil de Twitter y si alguien quiere más información, pues tiene muchos hiperenlaces. Es decir, yo también he puesto 2 vídeos, pero como sé que tengo poco tiempo, pues lo bueno es que son vídeos de Twitter y de TikTok, entonces serán muy poquito tiempo, no se preocupen. Bueno, podríamos haber empezado recitando los versos, pero después de escuchar a la profesora Alemán, pues yo no me voy a permitir aquí ni siquiera empezar a recitar. Pero sí que tengo que confesar que yo lo que quería hacer era un TikTok con estos versos de Sirena, pero como no me aclaro, pues simplemente pues entonces era empezar de esta manera, ¿no? Pero también pues hablar pues la importancia de los poemas que conocemos y otros a lo mejor que no conocemos tantos, pero que también serían interesantes. También podríamos empezar a hablar de la multimodalidad de las ilustraciones de un poeta pues que también pues es decir, también trabajamos pues desde la ilustración, el cómic, el álbum ilustrado, es decir, también tenemos poemas que están incluso para público infantil. O podríamos hablar de las adaptaciones cinematográficas y musicales, porque estamos hablando de la difusión y de la divulgación de la obra. En este sentido, supongo que todos conocen El lado oscuro del corazón, y si no, paramos aquí ahora mismo y nos vamos a ver El lado oscuro del corazón, la ponemos porque si no, no tiene sentido. A lo mejor no es tan conocido el corto de Paseo, que aparece Pepín Nieto, Paco Tous y José Sacristán. Recuerdo aquí que en esta misma sala, hace 2 años, pues hicimos ese juego del Cirano con táctica y estrategia con el profesor Sanchís y el profesor Galindo, que era simplemente hacíamos un juego de Cirano de Bergerac, y simplemente, aparte es un corto bastante interesante. O también podríamos hablar de las adaptaciones musicales. Antes he hablado, aquí les recomiendo el capítulo que está en el libro del profesor Gil Rovira, que habla de las adaptaciones musicales. Pero bueno, yo no he recitado antes, porque ha recitado la profesora Alemán, pero también espero que me perdone por esta fotografía, pero simplemente es de las que he encontrado en ese momento. No me voy a poner porque es mi época de formación. Yo ahora sigo siendo filólogo, pero es mi etapa de formación. Cuando yo estaba estudiando en esta época, pues todo esa creación de ese concepto, de esa poética coloquial hispanoamericana, pues tuve la suerte de tener a Benedetti aquí, de verlo, de conocer de todas estas cosas, de que incluso no me voy a detener, se ha hablado del interés de la tecnología. Yo recuerdo, pues si tienes un poema, que es un autor que empieza con poemas de la oficina, y tenemos dactilógrafo, y tenemos que es de máquina de escribir, pero luego también nos comentaba pues cómo se ajustaba con el ordenador y le gustaba y las posibilidades, e Internet, y estaba emocionado. Es decir, que por eso qué gran tuitero, es decir, Twitter ya lo pudo conocer, pero no se llegó a meter en la herramienta. Entonces, ese es el sentido. Y también en el sentido, disculpen, he dicho soy filólogo, pero como me dedico a la didáctica, si no hablo un poco de didáctica y de maestros y maestras, no me dan la acreditación. Entonces, en este sentido, tengo que hablar siempre de didáctica. Pues bueno, aquí es una propuesta que hicimos en 2014, a los 5 años del fallecimiento. La portada es de Pedro Mendiola, pues una propuesta didáctica de poesía para el aula de lengua. Aquí solamente recordar pues una propuesta, esta es del profesor Toni Solano, para el aula, es decir, lanzamos un blog con actividades online, con distintos materiales. Aquí tenemos el de Toni Solano y también el otro del profesor Pepe Hernández, con el que comparto el capítulo que luego mencionaré. Y también el año pasado, entre las múltiples actividades que nos han mencionado antes, desde el área didáctica de la lengua y la literatura, y gracias a Mónica Ruiz y a Ramón Llorens, y sobre todo a Sebastián Miras, que es el que se encargó de que se pudiera retransmitir online, pues hicimos unas jornadas, las segundas jornadas de literatura hispanoamericana en el aula, Maestro Benedetti y otras propuestas didácticas, y entonces aquí tienen la mesa redonda y esta propuesta. Pero ya nos vamos a lo que es el 2.0, o realmente hablaremos del 4.0. Esta diapositiva es de un congreso anterior a aquella vida que teníamos antes, es decir, el congreso fue el de Anilige, es decir, a lo que pensábamos que iba a ser pues todo el centenario. Ya se ha mencionado antes, pues Benedetti
pues si antes ya sabía cómo podía ser Internet o su obra, tenía claro, es decir, antes hemos mencionado los haikus, pero anteriormente, incluso en Despistes y franquezas, crea textos que son para ser leídos rápidamente, para ser consumidos, compartidos. Hemos hablado antes de la poética coloquial y aquí tenemos pues simplemente algunos enlaces, algunos ejemplos. Bueno, lo del contra el optimismo no hay vacunas, no vamos a decir que Benedetti era negacionista, no, ni mucho menos, sí que es, pero es una broma es que como el año pasado, en 2020, tuvimos que empezar el curso con esta diapositiva, pues tenía que hacer la broma, discúlpenme. En este sentido, pues también pues mencionar, pues ahí tenemos la edición de Rincón de Haikus, que también fue uno de los primeros autores que tuvo audiolibros o grabaciones, ahí tenemos el de Poesía para los Jóvenes, ahí la editorial Visor y también Alfaguara y también en Hispanoamérica, es de los primeros que nos ofrece su voz, que es un legado fundamental, que también la tenemos en la Cervantes Virtual. Tenemos las dos grabaciones, tenemos muchas más, pero la que más tiene, la grabación que más tiene reproducciones es la del taller de imagen del 2002 en el Cine La Esperanza, aquí en San Vicente. Esa me la perdí, pero bueno, luego la he visto en YouTube. Llegamos al eje al centro de la investigación, que sería el del gran tuitero habría sido Mario Benedetti. Esta investigación ya se comenzó en 2014, con esto de Maestro Benedetti ya empezamos a seguir algunas cuentas, generamos abajo una lista de Twitter. Aparte Twitter, después de 7 años, pues es esta herramienta que para los docentes, para la política y para los trolls sigue siendo interesante, pero para los adolescentes no le digas que se abra una cuenta de Twitter porque te va a decir, pues como si os dijera que os abrieras una de Facebook, eso es de señores mayores y señoras. En este sentido, pues ahí tienen los datos, cómo ha ido evolucionando, y abajo ya se ha mencionado, no voy a volver a incidir, pues a los distintos fakes, pero aquí sí que sería interesante, pues tanto para un TFG, un TFM, por un análisis textual exhaustivo, es decir, porque yo conozco bastante la obra de Benedetti, pero necesitaría la ayuda de la profesora Alemán para decir esto no nos suena, porque ya está en la divulgación, en la importancia de la remezcla, que es lo que vamos a llegar aquí la siguiente parte, y yo no voy a ver todos los tweets, pero sí que me voy a permitir aquí un vídeo de 1 minuto como elemento central, la remezcla, esa idea, es decir, o las variantes, o a partir del texto de Benedetti. No sé si conocen al actor Víctor Clavijo, Lope de Vega en el Ministerio del Tiempo, que también es doblador, y entonces tenemos aquí, por ejemplo, que... Ahora sí. Pues no sé si Benedetti se lo tomaría bien, seguro que sí, pero... Si quieres escuchar conmigo, no hasta 2, hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconocen los míos, no alerte sus fusiles ni piense qué delirio. A pesar de la beta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra uranio sin motivo, no piense qué flojera. Igual puede contar conmigo, pero hagamos un trato. Yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo, y cuando digo esto quiero decir contar, aunque sea hasta 2, aunque sea hasta 5. No ya para que acuda presurosa a mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo. Además de máquina, ¿también eres poeta? No es mío, me lo grabaron para poder seducir a las mujeres. Es de un tal Mario Benedetti. Jesús, qué coñazo. Bueno, pues el Jesús qué coñazo, no sé si les ha pasado a ustedes alguna vez, pero como algunos intentamos emular a Oliverio en El lado oscuro del corazón y vamos recitando Benedetti, pues ya llega un momento que dice, qué coñazo, no me recites, me vas a sorprender a mí recitando a Mario Benedetti. Por favor, eso ya nos pasa, por desgracia. Bueno, tenemos también otras propuestas, tenemos Glockster, como podría ser como murales. En 2010, con las actividades en torno a Mario Benedetti, se hizo unas actividades con Glockster, perdón, de Mario Benedetti, de Miguel Hernández, y entonces también se han realizado otras sobre Mario Benedetti, pero en este sentido, como comento, la propuesta más interesante fue sobre Miguel Hernández. También tenemos el concepto de videopoemas, pero aquí simplemente anotar un problema que sucede en Internet. No he revisado todos los vídeos, pero este que sí que lo he revisado, pues por ejemplo, no es privado. En estos momentos no es que lo han quitado, pero es privado. Es decir, supongo que por los derechos de autor, que a lo mejor es la propia voz de Benedetti en este sentido, alguien que lo ha reclamado.
llegamos al otro espacio, que sería el de Instagram. Es decir, ya este espacio que ya nos puede interesar más, pero bueno, cuando vemos la búsqueda, esta búsqueda es de 2019, que buscamos Mario Benedetti, pues nos sale este señor ahí tan, no sé, pero no es Mario Benedetti la foto que tenemos ahí, pero luego tenemos los distintos perfiles. A mí simplemente recordar también el trabajo que realizamos con Mirena Ivanova sobre las posibilidades de los bookstagrammers. También ella trabajó mucho sobre los videopoemas y de los autores y de la poesía que se transmite a través de Internet. En este sentido, sobre el bookstagram sobre Benedetti es donde estamos investigando. Ahí también he seleccionado solamente este perfil, no sé si se ve, pero bueno, solamente el perfil que tienen ahí en ese momento, pero pone Mario Benedetti Oficial. Y en Instagram saben que lo fundamental es incluir una imagen, es decir, no podemos incluir solamente texto, pero sí la poesía se transmite a través de estos posits, que podríamos decir, de esta reproducción, muchas veces como si fuera de una vieja máquina de escribir o incluso a mano, pero no lo he cogido, pero si llegamos más abajo, la tercera imagen que tienen es el no te rindas, es decir, así que de Mario Benedetti Oficial poco será. Simplemente aquí estamos trabajando con el profesor Pepe Hernández, y yo estoy interesado en seguir trabajando en analizar las posibilidades de Instagram. Aquí era una excusa para poner un gato simplemente, y luego también el profesor Pepe Hernández ha realizado una propuesta en el último curso sobre la horda del lector. Pepe Hernández, que es el que también con el comparto el capítulo. Y ya llegamos al 4.0, porque ya hemos llegado hasta Instagram, pero llegaríamos al 4.0, que sería después de ese cambio que nos ha pasado a todos, que nos pasamos 3 meses donde compartíamos todos a través de una pantalla. Aquí estamos trabajando en unos conceptos que con la profesora Alemán es muy interesante lo que todo ha comentado, de aprendizaje móvil a la poesía ubicua. Es decir, en estos momentos ya no necesitamos aprendernos la poesía. Es decir, yo tengo grandes maestros y maestras que se las saben de memoria, es decir, no miro a nadie que se sabe infinidad de poemas de memoria, pero ahora yo tengo YouTube, entonces si quiero recitar a alguien poesía, pues casi puedo hacer la chuleta. No sé si será bueno o será malo, pero simplemente en estos momentos tenemos un acceso a la poesía que antes no lo hemos tenido. Es decir, y esto es fantástico incluso también a través de la Cervantes virtual. Hablando también del aprendizaje ubicuo o aprendizaje móvil, que es un concepto que ya trabaja la UNESCO desde 2014, por ejemplo. Y en este sentido, pues la segunda parte, aunque he hablado de Twitter, voy a hablar principalmente de la imagen, del audio, que esto es lo importante también de Benedetti, de su legado. Es decir, si hemos visto Twitter, hemos visto Instagram, vamos a hablar ahora brevemente de YouTube y de TikTok, porque aquí tenemos las herramientas más usadas y más descargadas durante el último año. Y bueno, ya hemos citado en la web Codo a Codo, somos mucho más que 2, no me voy a detener a poner simplemente lo que se realizó el año pasado, en 2020, pues ahí tienen el vídeo. Este vídeo pues no lo voy a poner, pero simplemente sí que voy a comentar por encima. Tenemos en nuestro capítulo, hablamos de Maestro Benedetti 4.0, explotación multimodal de los textos para enseñanza de la literatura, y aquí simplemente mencionamos, hemos trabajado con el profesor Pepe Hernández y con Patricia Sánchez García, ahí es el análisis de la presencia de Mario Benedetti en Goodreads. Y no tenemos datos globales de comparación con otros autores, pero sí que podemos comparar que está, obviamente, como hemos dicho, Goodreads es un reflejo de la realidad y está entre los 5 poetas más citados en español y más trabajados en este sentido. Ahí tenemos una valoración, medias, etcétera. Todo el trabajo principalmente es el que realizó Patricia Sánchez. También no me quería olvidar, y aquí agradecer a la profesora Ruiz Bañol y al profesor Miras, pues el apoyo para el trabajo y la participación en el proyecto MOOC2MOOC que hemos finalizado este año. Es un proyecto europeo donde a través de esos materiales pues hemos generado materiales para el aula de español lengua extranjera. Pues aquí tenemos las grabaciones, algunos textos, materiales del Centro Benedetti, pues son recursos, estos son recursos educativos abiertos para que también la gente los aproveche, etc. Y para final, y creo que voy casi bien de tiempo, la parte de... Sí, efectivamente, había decidido que lo iba a hacer modelo Pechacucha y así que lo he hecho modelo Pechacucha. Estaría Benedetti en TikTok. Este TikTok que todo el mundo pues dices, ¡ay, qué horror! Lo mismo pasaba con Twitter, lo mismo pasaba con Facebook, es decir, ¿cómo estás? Bueno, lo mismo con Facebook a lo mejor menos, pero con Instagram pasaba, es decir, es la nueva red social.
Durante el confinamiento ya hay muchas investigaciones, muchos datos, que fue una red donde desde todas las edades se dedicaron a estar en TikTok. Es decir, es terrible lo que te encuentras en TikTok. El sesgo, el algoritmo, cuando una persona de 40 años se da de alta, pues ya te entras en TikTok y dices, pero si yo quiero, esto me interesa para ver distintas cosas, pero no para ver a mujeres o hombres de mi misma edad en posturas provocativas y en bailecitos porque no sé qué. Es decir, para eso ya está Tinder o otras herramientas, pero TikTok, ahí aparece sexismo, por desgracia sí. Esa herramienta, tenemos muchos problemas de transmisión de discursos de odio, de sexismo, etc. Pero también es la herramienta desde los más pequeños y las más pequeñas, y aquí podría mencionar simplemente a mi sobrino, que conoce perfectamente lo que es TikTok y no tiene edad para saber lo que es TikTok. Y aparte, en ese sentido, procuramos tener preservar su identidad digital, etcétera, pero ya ha llegado a él, pues simplemente ver las posibilidades que nos ofrece. Aquí, bueno, no estoy hablando de, igual que tenemos los booktubers o Twitter, pues tenemos distintas experiencias, no voy a poner distintos vídeos. Ahí es una investigación que estamos haciendo precisamente desde el confinamiento. No es hacer publicidad de los vídeos, simplemente ahí he puesto esta imagen para decir que pues cuando vino Raúl Zurita a presentar la última obra que se presentó, pues hicimos un vídeo, también una compañera, Rocío Serna, para hablarnos de videojuegos literarios, y el otro fue el primer vídeo, que se ve que bien que yo sé hacer vídeos de TikTok, que lo puse doblado, es decir, ya se nota el control que tengo de la herramienta. Como propuestas de TikTok, estamos con la profesora Ruiz Bañuls, estamos publicando, investigando distintas actividades, también con el profesor Fernández, también Fran Martínez, tenemos distintos. Ya hemos seleccionado prácticas similares a las que serían, no similares, son evolución de los booktubers. Ahí tenemos unas distintas propuestas y a ver si se ve. What's this person reading right now? This is what they're reading. Se nota que bien. Se nota que sé hacer muy bien los vídeos y me preocupo y directamente, es decir, no me preocupo yo mucho por la edición, es simplemente una prueba, pero me interesaba, por ejemplo, de las distintas dinámicas. Por ejemplo, tienen esta de qué es lo que está leyendo este momento, que es una dinámica, por ejemplo, tiene 40.000 me gustas y 200 comentarios de otras personas que están interesando. No es este vídeo, no, este vídeo lo grabé, pero ahí tenemos distintas dinámicas, o el Reader for Party, que es una dinámica similar de interacción lectora, como podía ser el Follow Friday en Twitter en sus inicios, o tenemos distintas propuestas. Sobre Mario Benedetti hemos hecho una pequeña exploración, no hace falta aquí, no lo voy a poner el vídeo, pero mi táctica es mirarte, aprender cómo sos, quererte como sos, etcétera, etcétera. Es distintos, también tenemos No te salves, los poemas que todos conocemos, pero sí que es interesante. Mario Benedetti una vez dijo, lo que sí que hemos identificado en esta pequeña exploración, porque tampoco es decir, estamos trabajando BookTok, pero Benedetti sí que queremos publicar una cosa pronto, pero no hemos todas las categorías que tenemos de BookTok no las hemos todavía identificado en Benedetti, pero sí que señalar del como dijo, que habría ahí un análisis, porque hay muchas cosas que yo digo, yo esto me tengo que sentar con las realmente especialistas de Benedetti, porque hay muchas cosas que nos las estará diciendo desde internet o de otro sentido, porque hay muchas cosas que no me suenan, pero es interesante. No me acuerdo cuál era, sí, es decir, hay otra que sí aparece recurrentemente, que es, bueno, simplemente es un haiku, pero simplemente hablando a la amada, pero no recuerdo ahora. Lo tenía anotado, pero como no me he traído los papeles, pues discúlpenlo. Y después del centenario, pues ni colorado en colorado, este cuento no se ha acabado, era la excusa para meter otro gato, y simplemente para 2024, la profesora Ruiz Bañuls y el profesor Sebastián Miras, pues sabemos que en 2024 qué nos tocará hacer de Mario Benedetti es una propuesta, pero que ya lo haremos, pero esperemos estar en 2024 y contárselo. Muchas gracias.